Escúchame bien, porque voy a decirte algo que te va a doler, pero que necesitas oír desesperadamente. Si hoy tienes deudas y no tienes dinero para pagarlas, no es por mala suerte, no es por la economía de tu país y no es porque tu jefe sea un tacaño. Estás en la ruina porque has sido el arquitecto de tu propia prisión y has estado usando herramientas rotas para intentar escapar. Cada vez que pasas esa tarjeta de plástico para comprar algo que no puedes pagar con efectivo, estás vendiendo pedazos de tu libertad futura a cambio de una gratificación barata que desaparece en 5 minutos. Te has convertido en un esclavo moderno, un siervo que trabaja 10 horas al día para que los dueños de los bancos se compren yates mientras tú te revuelves en la cama a las 3 de la mañana con un nudo en el estómago que no te deja respirar. ¿Te gusta esa sensación? ¿Te gusta sentir que tu vida no te pertenece? Si la respuesta es no, entonces limpia tus lágrimas, deja de quejarte y presta atención, porque voy a enseñarte el método estratégico que los bancos odian que conozcas. Vamos a hablar de guerra, de estrategia y de cómo vas a recuperar tu vida aunque hoy sientas que el mundo se te cae encima. ¿Conoce a Carlos? Carlos es exactamente igual a ti. Se despierta con el sonido de una alarma que odia, se sube a un transporte que detesta y pasa el día rodeado de gente que no le importa, todo para recibir un cheque que ya tiene dueño antes de ser impreso. Carlos tiene 35 años, una familia que mantener y una colección de estados de cuenta que prefiere no abrir porque el simple hecho de ver los números rojos le genera una taquicardia real. Un día Carlos se miró al espejo y se dio cuenta de que era un cobarde. Sí, un cobarde. Porque prefería vivir en la ignorancia de no saber cuánto debía exactamente antes que enfrentar la realidad y tomar el control. Carlos creía que su problema era el salario, pero su problema era que su cerebro estaba programado para la derrota. Carlos intentaba pagar la deuda más grande porque matemáticamente era lo correcto, pero después de 3 meses de sacrificio, el saldo apenas bajaba a un 1% y él terminaba rindiéndose pidiendo otro préstamo para respirar. Esa es la trampa del aire prestado, te sientes bien un segundo mientras te hundes 1 metro más. ¿Por qué ver este video va a cambiar tu vida? Porque no te voy a dar consejos mediocres de ahorro de centavos. Te voy a entregar una armadura psicológica. El error fatal que estás cometiendo es creer que salir de deudas es un problema de matemáticas. Mentira, es un problema de psicología del comportamiento. Los números son fríos, pero tú eres un ser emocional. Si intentas vencer a la deuda con hojas de cálculo, vas a perder. Tienes que vencerla con victorias emocionales. Aquí es donde entra el método del dominó financiero, la única estrategia que funciona cuando no tienes un centavo extra porque no se basa en cuánto dinero tienes, sino en cuánta velocidad puedes generar con lo poco que te queda. La mayoría de la gente te dirá que ataques el interés más alto. Suena inteligente, ¿verdad? Oh, pues es la receta perfecta para el fracaso masivo. Imagina que tienes que subir una montaña de 5,000 metros y nunca has caminado ni 1 kilómetro. Si intentas llegar a la cima el primer día vas a colapsar. El método del dominó te dice: olvida la cima por un momento y concéntrate en subir la pequeña colina que tienes frente a tu casa. Carlos hizo esto. Carlos tomó todas sus deudas y las puso en una lista, pero no las ordenó por intereses, las ordenó por el saldo total, de la más pequeña a la más grande. Tenía una deuda de $100 con una tienda de ropa, otra de 500 de un electrodoméstico y una de 15,000 del banco. La lógica tradicional le decía que atacara los 15,000 porque el interés era brutal. Yo le dije: Carlos, mata primero la de $100. ¿Por qué? Porque cuando Carlos tachó esa primera deuda de $100 en su primera quincena, algo hizo clic en su cabeza. Por primera vez en 5 años, una cuenta estaba en cero. La sensación de poder es adictiva. Ese pequeño éxito liberó una energía que Carlos no sabía que tenía. Ya no era el hombre que debe $20,000, era el hombre que acaba de aniquilar a su primer enemigo. Esa es la brecha de curiosidad que tienes que entender. El secreto del éxito financiero no es el dinero, es el impulso. Una vez que el primer dominó cae, el segundo recibe toda la fuerza del impacto. Pero aquí es donde te preguntas: ¿de dónde saco los primeros $100 si no me alcanza ni para el transporte? Aquí es donde la mayoría se rinde y donde tú te vas a convertir en un guerrero. Carlos se dio cuenta de que estaba viviendo por encima de sus posibilidades reales. Tenía un servicio de cable con 200 canales que no veía, 3 plataformas de streaming y comía fuera 4 veces por semana por flojera de cocinar. Cuando Carlos sumó esos pequeños gastos, descubrió que tenía $200 al mes que se estaban yendo por el desagüe. No eran gastos, eran fugas de libertad. Carlos canceló todo, se convirtió en un minimalista por necesidad. Empezó a cocinar arroz y frijoles no porque fuera pobre, sino porque tenía una misión. Cada dólar que ahorraba no era un sacrificio, era una bala dirigida al corazón de su deuda. El proceso es mecánico y brutal.
total. Pagas el mínimo en todas tus deudas, excepto en la más pequeña. A esa deuda pequeña le lanzas fuego, piedras y cada centavo que encuentres. Si encuentras una moneda en el sofá, va a esa deuda. Si vendes esa bicicleta vieja que tienes acumulando polvo en el garaje, va a esa deuda. Cuando esa deuda muere, el dinero que usabas para pagarla no vuelve a tu bolsillo para comprarte una pizza. No, ese dinero se transfiere íntegramente al pago de la segunda deuda de la lista. Ahora el pago de la segunda deuda es el mínimo que ya pagabas más todo lo que pagabas en la primera. Ahora tienes un martillo más grande. Imagínate el impacto. La segunda deuda cae más rápido que la primera. La tercera cae más rápido que la segunda. Para cuando llegas a la deuda de $15,000, ya no eres el Carlos débil del principio. Ahora tienes un excedente mensual de $800 o $1,000 que antes se dispersaban en pagos mínimos inútiles. Ahora tienes un cañón financiero. Estás disparando ráfagas de $1,000 al mes contra un enemigo que antes te parecía invencible. Eso es el efecto dominó. Es física aplicada a tus finanzas. Es usar el peso de tus victorias anteriores para aplastar tus problemas presentes. Este es el momento de la verdad. Si sientes que este mensaje está golpeando la puerta de tu realidad y necesitas un mapa para no perderte en la oscuridad, suscríbete ahora mismo a este canal. No estamos aquí para entretenerte, estamos aquí para despertarte. Suscríbete y activa la campana porque cada video que subimos es una herramienta más para que rompas las cadenas que te atan a una vida de mediocridad y estrés. Si no te suscribes, es probable que este video se pierda en el algoritmo y vuelvas a tu zona de confort que en realidad es una celda muy incómoda. Suscríbete y únete a los que decidimos tomar el control. Continuamos con la transformación de Carlos porque aquí es donde la historia se pone interesante. Carlos no solo recortó gastos, entendió que el ahorro tiene un límite, pero el ingreso no. Empezó a preguntarse qué sé hacer que el mundo esté dispuesto a pagar. Carlos sabía reparar computadoras, algo que hacía como hobby. Empezó a ofrecer el servicio los sábados. En su primer mes ganó $300 extra. ¿Qué crees que hizo con ese dinero? ¿Se compró ropa nueva? ¿Se fue de fiesta? No, Carlos tenía los ojos inyectados en sangre. Esos $300 fueron directos a la tercera deuda de su lista. En ese momento, Carlos ya no era un empleado estresado. Era un hombre de negocios con un objetivo militar, la aniquilación total de su deuda. La gente a su alrededor empezó a notar el cambio. Le decían, Carlos, te ves más delgado, ¿estás bien? Él respondía, estoy mejor que nunca, estoy comprando mi libertad. Sus amigos se burlaban porque no salía a las parrilladas los domingos, pero Carlos sabía algo que ellos no. Ellos estaban a una quincena del desastre total, mientras él estaba construyendo una fortaleza. La disciplina diaria es lo que separa a los adultos de los niños. Los niños hacen lo que les gusta, los adultos hacen lo que es necesario para alcanzar sus metas. Tienes que entender la profundidad del daño que te hacen las deudas de consumo. No es solo el dinero, es el espacio mental. Cuando debes dinero, una parte de tu cerebro está constantemente calculando, preocupándose, proyectando escenarios de desastre. Eso te quita creatividad, te quita energía para ser un mejor padre, un mejor esposo o un mejor profesional. La deuda es un parásito que se alimenta de tu paz interior. Al usar el método del dominó, no solo estás limpiando tu balance bancario, estás desinfectando tu mente. ¿Por qué este método es superior a cualquier otro? Porque te da evidencia inmediata. El cerebro humano necesita recompensas para mantener el esfuerzo a largo plazo. Si te digo que en 10 años serás libre, me vas a ignorar. Pero si te digo que en 30 días esa tarjeta pequeña que te molesta va a desaparecer para siempre, te vas a emocionar. Y esa emoción es el combustible que necesitas para los meses difíciles. Porque habrá meses difíciles. Habrá momentos donde el auto se descomponga o donde surja una consulta médica inesperada. En esos momentos el viejo Carlos se habría rendido. Pero el nuevo Carlos, el estratega, simplemente ajusta el plan, usa su fondo de emergencia, que es el paso cero de cualquier plan serio, y sigue adelante. Hablemos del fondo de emergencia por un segundo, porque sin esto el dominó se detiene. Antes de empezar a atacar la primera deuda, necesitas separar una pequeña cantidad de dinero, digamos $1,000, y ponerlos en una cuenta donde no los toques a menos que sea una cuestión de vida o muerte. ¿Por qué? Porque la vida sucede. Y si no tienes ese colchón, la primera vez que tengas un problema vas a volver a usar la tarjeta de crédito y vas a destruir todo tu progreso. El fondo de emergencia es tu escudo, el método del dominó es tu espada. Carlos logró juntar sus primeros $1,000 en 2 meses vendiendo cosas que tenía acumuladas en su casa. Una televisión vieja, ropa que no usaba, una consola de videojuegos que solo le quitaba tiempo. Al tener esos $1,000 guardados, el miedo de Carlos desapareció. Ya no temía que una llanta se ponchara.
Ya no temía que un electrodoméstico se rompiera. Ese colchón le dio la paz mental necesaria para concentrarse exclusivamente en el ataque. La narrativa de tu vida está a punto de cambiar si decides aplicar esto con una intensidad casi maníaca. No sirve de nada hacerlo a medias. No puedes estar un poco a dieta, o estás o no estás. No puedes estar un poco saliendo de deudas. Tienes que odiar tu deuda. Tienes que verla como un incendio en tu casa que tienes que apagar antes de que consuma todo lo que amas. Esa intensidad es la que te permitirá decir no a las tentaciones sociales. Es la que te permitirá trabajar una hora extra o aprender una habilidad nueva por la noche mientras los demás ven series mediocres en Netflix. Mira, Carlos, 2 años después, la lista original de 7 deudas está totalmente tachada. Los espacios en blanco donde antes había números rojos ahora son cicatrices de guerra de las que se siente orgulloso. Carlos ya no paga intereses, ahora el dinero que antes iba a los bancos va a una cuenta de inversión. Ahora es el interés compuesto el que trabaja para él. El sentimiento de caminar por la calle sabiendo que no le debes un centavo a nadie es la forma más pura de poder que existe. Ya no tiene que aceptar maltratos en el trabajo por miedo a ser despedido y no poder pagar las facturas. Ahora tiene la libertad de decir no, y esa, mi amigo, es la verdadera riqueza. No te equivoques, el camino es duro. Habrá días en los que quieras comprarte ese par de zapatos nuevos o ir a ese restaurante caro. En esos momentos quiero que cierres los ojos y recuerdes la cara de Carlos en su cocina a las 3 de la mañana. Recuerda el nudo en el estómago, recuerda la humillación de las llamadas de los cobradores y luego recuerda la sensación de tachar esa primera deuda. ¿Qué vale más? ¿Un plato de comida cara que olvidarás mañana o la seguridad de que tu familia tiene un techo que te pertenece por completo? La mayoría de la gente muere con deudas porque prefiere la comodidad del presente al sacrificio del futuro. Pero tú no eres la mayoría. El hecho de que estés escuchando esto, de que hayas aguantado este tono agresivo y directo, demuestra que tienes el hambre necesaria para cambiar. La pregunta es, ¿vas a tomar la hoja de papel hoy mismo o vas a esperar a que otra crisis te obligue a hacerlo? No esperes al lunes, no esperes a Año Nuevo. El mejor momento para empezar a ser libre fue hace 10 años, el segundo mejor momento es ahora mismo. Imagina que hoy es el último día que te sientes una víctima. Imagina que hoy decides que vas a ser el administrador de tu vida. El método del dominó no es magia, es disciplina pura. Es decidir que vas a concentrar toda tu fuerza en un solo punto hasta que rompas la resistencia. Es entender que no necesitas una gran cantidad de dinero para ganar, necesitas un gran enfoque. Carlos lo hizo. Miles de personas lo han hecho. Yo lo he visto una y otra vez. Personas que estaban en la quiebra absoluta, viviendo de prestado, que hoy tienen cuentas de ahorro sólidas y duermen como bebés. La diferencia entre ellos y los que siguen endeudados no es el coeficiente intelectual, es la capacidad de ejecución. Toma la lista. Ordena por saldo. Paga los mínimos. Ataca la pequeña. Repite. Es un algoritmo de libertad. No intentes saltarte pasos. No intentes ser más listo que el sistema. Confía en el proceso porque el proceso ha sido probado en el fuego de la realidad de miles de hogares. Cuando termines con la primera deuda, celebra. No con una cena cara, sino con un momento de silencio y gratitud contigo mismo. Has demostrado que puedes cumplirte una promesa, y esa confianza en ti mismo vale más que cualquier cantidad de dinero. Con cada deuda que cae, tu autoestima sube. Te vuelves una persona más fuerte, más capaz, más decidida. La libertad financiera no cambia solo tu cuenta bancaria, cambia tu carácter. Te convierte en alguien que domina sus impulsos en lugar de ser dominado por ellos. Estamos llegando al final de este mapa estratégico, pero es solo el comienzo de tu nueva vida. Si has llegado hasta aquí, tienes el 1% de la voluntad necesaria. El otro 99% es acción pura y dura. No dejes que este video sea solo ruido de fondo en tu día. Haz que sea el punto de inflexión. El momento en que decidiste que ya era suficiente, que ya no ibas a ser el esclavo de nadie. Si valoras tu tiempo y tu futuro, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí te seguiremos dando la verdad sin filtros, las estrategias que funcionan y la motivación que te mantendrá en el camino cuando las cosas se pongan difíciles. No estás solo en esta guerra, pero tú eres el general de tu propio ejército. Comparte este video con esa persona que sabes que está sufriendo en silencio. Sé la luz para alguien más. Y por último, deja un comentario que diga: mi deuda muere hoy. Decláralo ante el mundo y ante ti mismo. El tiempo de las excusas terminó. El tiempo de la libertad ha comenzado. A trabajar.